Bienvenidos al canal de YouTube Nelter de la Cruz. Perdón, no se les olvide darle me gusta, su like, bajo la campanita, piquen, púchenle. Vaya, Lorenzo Córdoba por fin se quitó la máscara y dejó muy en claro que está al servicio de Claudio X, será el orador principal de la marcha ciudadana de la oposición disfrazada de sociedad. Desgraciado Claudio X y el maldito Lencho Córdoba. Quiero decirles que presenté ante la autoridad electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, La diputada del PRI. Por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Denuncia a Alito Moreno. Alejandro Moreno Cárdenas, y contra el secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, y quienes resulten responsables. Por intentarla convencer que fuera parte de sus operaciones de moches. Un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué, motivo por el cual a partir de esa fecha he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido. La justicia social también enmarca a las mujeres. Y como dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, en su momento no fui considerada como digna de poder ser escuchada por el presidente de mi partido. Quiero decirles que, de acuerdo a los hechos, primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme del recurso que el Partido Revolucionario Institucional ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres y poder realizar actividades de manera digital y con un esquema que él me proponía, poder hacerse llegar del retorno del 50% de estos recursos. Por eso insisto, este no es un tema solo de violencia política, sino es un asunto de corrupción. Quiero decirles que... Y luego vas tú. Presidente, buenos días. Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7. Rapidísimo, ahorita que hablaba de pensiones, ¿se tiene una previsión de cuánto, con esta aportación que podría dar el gobierno para hacer justicia a los trabajadores, cuánto le costaría al gobierno? Dice que sería paulatino. Entiendo que se va a presentar en febrero la iniciativa, pero ¿usted tendría alguna previsión? Y de dónde, digamos, se sacarían los recursos. Supongo que pues del presupuesto, pues que alcanza, porque se trata de que ya no haya corrupción. Esa es mi primera pregunta, porque estaba hablando de las pensiones. La segunda es, ahora que 9 gobernadores salen pues ya 2024 por las elecciones, estamos hablando pues… no me lo sé todo, es Puebla, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Yucatán y Jalisco, son los gobiernos estatales que terminan este 2024. ¿Qué llamado les haría para pues que cierren sus administraciones? Bueno, lo primero es que estamos nosotros haciendo un análisis de todas las iniciativas que se van a presentar el día 5 de febrero, porque no es nada más esta de pensiones, es también la que tiene que ver con el aumento al salario mínimo, que en esencia propone que no se permita nunca, como era antes, de que el aumento al salario mínimo sea menor que la inflación. Esa es la esencia. Pero así son varias reformas a la Constitución. Bueno, la elección de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, la reforma electoral,
reducir los gastos de campaña, lo que se destina a los partidos, eliminar las candidaturas plurinominales, o sea, reducir el número de diputados, de senadores, es una reforma y otras cosas, pues ya se van a enterar el día 5 y son varios equipos que están trabajando para la presentación de las iniciativas. Sobre los recursos, la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana. O sea, porque empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, lo que ahorremos para que no le cueste tanto el gobierno al pueblo, que no le cueste tanto mantener que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno, vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito. Pero además hay todavía muchas estructuras improductivas, pues todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos que se crearon en contra de la gente, en contra del pueblo, para proteger a particulares, nacionales y extranjeros. Esa es su función. Entonces ahí hay muchos ahorros. Imagínense el Instituto de la Transparencia, 1.000 millones cuesta mantenerlo. ¿Por qué no esos 1.000 millones se va al fondo de pensiones? Les estoy poniendo un ejemplo así. Ahora, ¿quieren saber para qué sirve el Instituto de la Transparencia? Relean el acuerdo que firmaron en Coahuila. Pero, pero nosotros vamos a aportar lo que nos corresponde y vamos a dejar una proyección. Se va a hacer una corrida financiera, que es lo que se está trabajando, para lograr el objetivo de que el trabajador se retire, se jubile con su sueldo completo. ¿Se tiene un estimado de cuánto sería ese recurso? Para el día 5 sí. El día 5, porque estamos trabajando en eso. Hoy precisamente tengo una reunión con todo el equipo para ver todas las iniciativas y hay técnicos, actuarios, abogados, todos ayudándome a la presentación, a la elaboración de todos los proyectos de ley, o sea, todas las iniciativas que vamos a enviar, presentar. Eso por lo que me preguntabas, ¿no? O sea, ¿qué es lo otro? El llamado a las administraciones estatales que concluyen 2024, que son 9 estados. Ellos saben
que ya hay que prepararse para la entrega, recepción, con tiempo. Ya nosotros lo estamos haciendo. Yo ayer todo el día lo dediqué a 4 reuniones, 4 grandes temas con la Secretaría de Marina. Antier hice lo propio con la Secretaría de la Defensa. Y ya, bueno, ya con ustedes ya hicimos la evaluación. Comunicaciones ya también. Hoy tengo con todo el gabinete de bienestar. No, aparte la gira para esto, de cómo vamos a entregar. O sea, ¿Cómo debe? No recuerdo. Mañana es. Mañana estoy con los gobernadores por salud. Mañana es salud. ¿Se reúne aquí el presidente de tesorería o allá con todos los secretarios de salud? Vamos a tener 2 reuniones. Una aquí, porque vienen con sus equipos y se requiere espacio, que es la de salud. Y aprovechando que vienen, vamos también, pero ya nada más con ellos, a hablarles, a exponerles, a informarles y a pedirles que, como siempre, nos ayuden a dar el último jalón para el funcionamiento del Internet para todos, todo el sistema de Internet que se está instalando, explicarles cómo vamos y qué necesitamos de apoyo de ellos para concluir. Son 2 reuniones. La segunda va a ser en la Daniel Cabrera, ahí entramos sin problema, pero la primera es salud, aquí. ¿Cómo deben ser esos cierres en las administraciones estatales? Miren, hay un Independientemente dato bueno, del partido. en general, hay un dato bueno de que en este gobierno se han endeudado menos los gobiernos estatales. Han manejado con bastante responsabilidad las finanzas públicas. No es el caso, ¿se acuerdan de antes de las grandes deudas bueno, no quiero mencionar, de Coahuila y de otros estados? Habían hasta campañas, ¿no?, por el endeudamiento, que se originó porque desde el centro, desde Hacienda, les autorizaban que llevaran a cabo contratos también con estas que ni se les puede llamar empresas, si son traficantes de influencia. Entonces les decían, construye un hospital, se llamaban, son acuerdos, ayúdenme, son asociaciones públicas privadas, APP. Entonces, de Hacienda, eso lo crearon en aquellos tiempos, con Calderón se creó. Entonces, construyes un hospital, no lo haces tú, te lo hace esta empresa. Esta empresa lo equipa y esta empresa da el servicio y tú le pagas a esta empresa una renta. ¿Cuáles fueron las empresas? Bueno, ya se pueden imaginar. Y el costo del hospital era 10, 20, 30 veces más. Por ejemplo, es cosa de que
lo revisen, porque puedo equivocarme, pero llevan como 15 años, 12, 15 años, pagando 200 millones de pesos al año, anuales, por el hospital que construyeron en Zumpango, o sea, del presupuesto del Estado de México. 10 años pagando 200, 250 millones anuales y todavía no termina. ¿Y ese hospital cuánto cuesta construirlo? Pues 300 millones. O los 9 hospitales que vamos a comprar ahora, que ya les decía de que se hizo la evaluación y valen 6,000 millones. Pero los contratos significan pagar 160,000 millones. Pero todo eso lo impulsaban desde arriba. Recibían llamadas los gobernadores de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda. Te autorizo este hospital, esta oficina pública. Por ejemplo, hay un edificio en Tuxtla Gutiérrez, que están oficinas públicas, una torre que se hizo. Es mediante un contrato. Y le hablaron al gobernador de ese entonces para decirle: te autorizo que hagas el contrato y nosotros te vamos descontando de sus participaciones año con año. Entonces, eso endeudó mucho a los estados. Ya no sucede esta situación. Hay casos excepcionales, ¿no? El ejemplo es Tlaxcala. En Tlaxcala, por ley, está prohibida la contratación de deuda. O sea, Tlaxcala no tiene deuda, el gobierno de Tlaxcala. Desde que estaba Antonio Álvarez Lima de gobernador, se aprobó una ley para no permitir que el gobierno tenga deudas. Eso deberían hacer ese es el resto de los único estados. estado que tiene esa legislatura. Ojalá y en todos los casos se diera esto. Y hay otros estados que tienen deudas manejables, sin problema. Querétaro, por ejemplo, es un estado con finanzas sanas. Para que no vayan a pensar que es un asunto partidista. No, Querétaro. Y no solo ahora que está Curi, desde que estaba el anterior y desde antes, pero casi no tienen deuda. Y en general, en este gobierno, lo dije en el Zócalo el día que informé y que ya me cepillaron por eso, dije que se había registrado una disminución en las deudas de los gobiernos estatales. Y eso hay que reconocer. Entonces, ¿qué tienen que hacer? O sea, me preguntas. Bueno, terminar obras primero, ya les queda tiempo, no dejar obras inconclusas, ¿sí? Aplicarse a terminar obras, ya no comprometerse a hacer obras nuevas, porque ya no les va a alcanzar el tiempo ni hay presupuesto, sino terminar las que ya iniciaron. ¿Sí? Y lo otro,
gobernar con austeridad para no aumentar la deuda. Yo creo que todos lo van a hacer así. No veo crisis en ninguna parte. Cuando se trata de que les faltan recursos porque no tienen para los aguinaldos, como diciembre que se pone complicado para los gobiernos estatales, nosotros ayudamos pues garantizándoles lo que por derecho les corresponde. Nunca se les han dejado de entregar puntualmente sus participaciones a los gobiernos locales y municipales, nunca. O sea, nada de que se les retiene un mes, 2 meses, nada, puntual, primero. Y segundo, se les ayuda cuando tenemos nosotros posibilidad también de hacerlo, adelantándoles recursos de sus participaciones cuando tienen apuros. Presidente, y la última pregunta, no quisiera dejar de preguntarle sobre las declaraciones de Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum, que dijo que no tenía permiso para debatir. Digo, sé que no debe hablar de temas partidistas, pero yo no quisiera dejar de preguntarle cuál es su opinión cuando una mujer pues expresa pues de manera misógina hacia otra mujer. Y bueno, esa es mi última pregunta. Gracias. No. Miren, ni Claudia, o diría Claudia menos, pero en general, está demostrado, esto para los jóvenes, en política, los que aspiran a ejercer el noble oficio de la política. No hay títeres con poder. Nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado. Se dan cosas de manera esporádica. Les puedo contar en la historia de México. Lo quiso hacer Porfirio Díaz. Puso a su compadre, Manuel González, porque había llegado al poder por la fuerza, derrocando al gobierno legal y legítimo de Lerdo. En una célebre batalla se decidió el triunfo del Plan de Tuxtepec en un pueblo histórico, Tecoac, en Tlaxcala. Ahí fue decisivo porque el ejército federal, que apoyaba al gobierno de Lerdo, como tenía que ser, fue derrotado por los rebeldes, encabezados por Porfirio Díaz, 1876. Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección. Escribió en ese entonces que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Después se lo aplicaron 34 años después a él, porque claro que usó la bandera de la no reelección, pero él llegó y se quedó 34 años. Bueno, como llega a finales del 1876 al poder, gobierna 4 años
porque los periodos eran de 4 años, y ni modo que siguiera. Entonces, tuvo necesidad de dejarle la presidencia a su compadre, a Manuel González, 4 años, ya con el plan de que después y él iba a regresar y ya se iba a quedar, como se quedó. Pero le entregó a su compadre, supuestamente su hombre de confianza, habían estado juntos luchando cuando la intervención francesa en la resistencia de Puebla, no en la batalla de Puebla, sino en la defensa, en el cerco de Puebla. Después, un mes, se resistió a los franceses. Y ahí estuvo Porfirio Díaz, y ahí estuvo Manuel González, ahí perdió el brazo. Entonces, bueno, Manuel González, cuando Lerdo y Juárez gobernaban, era el gobernador, se acostumbraba antes que el palacio tenía un gobernador, el palacio, y él era gobernador del Palacio Nacional, Manuel González. Y ya desde entonces, desde que era gobernador, y Porfirio ya era rebelde, opositor, ya le mandaba recados en clave a Manuel, digo a Porfirio, a su compadre. Ya conspiraba con Porfirio, estando aquí de gobernador del Palacio. Entonces lo deja 4 años, pero el compadre se le quería quedar. Entonces, todo esto ayuda mucho, ¿no? Porque se encariñó, ¿no? Manuel González y ya no. Y tuvo Porfirio que desatar una campaña en contra de él, porque entonces se le ocurrió a Manuel González cambiar la moneda de plata por el níquel y se generó un gran movimiento en contra de Manuel González y los estudiantes en contra de Manuel González y todo. Pero la verdad, el que movía la cuna era Porfirio. De ahí viene la anécdota de cuando ya Manuel González, bueno, llegó a tanto que lo desaforaron, le instauraron un juicio, establecieron un juicio para acusarlo de corrupción. Es de los pocos juicios en contra de presidentes, es el único. Al final, como la Constitución del 57 y esta también del 17 establecían de que al presidente de la República solo se le podía juzgar por traición a la patria, ya cuando se dio Manuel González, ya desecharon el juicio en contra de él. Pero en ese entonces es cuando se da esa entrevista de que ya vencido Manuel González, viene Porfirio a verlo y le dice: te vengo a decir, compadre, que yo no tengo nada que ver, no tuve nada que ver con todo eso. Entonces, ahí el manco pues está en el despacho, en el escritorio, y se voltea y empieza a jalar las gavetas, ¿no? ¿Qué haces, compadre? Ando buscando al tonto que te lo crea. Pero bueno, el caso es 4 años y ya regresó Porfirio. En ese entonces se casó con Carmelita
y se fue a Nueva York de luna de miel, pero no tardó mucho porque su compadre se le quería quedar. 4 años. Luego, no, ya se queda él. Es una dictadura. Luego está el caso de General Obregón. Acuérdense de la reelección, ¿en qué termina? Y luego está el caso del general Calles, ¿en qué termina? Y luego ya se establece el respeto al presidente en turno. Además, es un mandato, son 6 años. Eso no lo han entendido algunos, los presidentes, que ya les tocó su tiempo y quieren seguir. Entonces, yo me voy a retirar, yo me jubilo. Yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo ya termino mi ciclo. Miren, eran como hermanos Echeverría y López Portillo. El presidente Echeverría hacía reuniones y demás. Lo invitaron a que se fuera de embajador a las Islas Fiji. Busquen en el mapa mundi dónde están las Islas Fiji. Por eso, a ver si van. ¿Y qué hay ahí? ¿Sí? O sea, eso los jóvenes, pues. Además, es un tiempo de conformidad con la Constitución el que uno es titular del Poder Ejecutivo y nada más. Entonces, no es de permiso para nadie, o sea, no es así. Todos somos libres. Y no creo que, bueno, no voy a decir, pero ya saben qué opino yo de Claudia. ¿Lo repito? No, para que no, ¿sí? Mande. Es un comentario misógino, o sea, referirse. Pero no nos metamos en eso, o sea, es parte de la temporada. O sea, quienes hemos estado en campaña, pues ya sabemos cómo son estas cosas. Hay de todo. Yo recuerdo que estaba yo en un debate con el licenciado Peña, sí, y la candidata del PAN era la señora Josefina, sí, estábamos en un debate, y yo planteé en ese debate de que podíamos ahorrar creo que 300,000 millones combatiendo la corrupción y con un plan de austeridad republicano. Ahí está, ahí se puede buscar. Y sostuve eso en el debate. Lo mismo, que no había necesidad de aumentar impuestos, ni de gasolinazos, ni de endeudar al país,
que era cosa de combatir la corrupción y de ahorrar, y que así se liberaban fondos para el desarrollo, como lo estamos haciendo. Me da mucha satisfacción el poder demostrar que sí se puede. Bueno, no terminábamos el debate y Calderón ya había puesto en su Twitter de que lo que yo estaba proponiendo de austeridad era imposible de llevar a la práctica, que era irreal. El presidente, bueno, usurpador, terminando el debate, o no terminaba todo el debate, al día siguiente, ¿cuál fue la nota en todos los periódicos? Eso se lo tengo que recordar para los jóvenes, porque ya la gente mayor o lo sabe o ya está muy difícil, ¿no?, de que cambien. O sea, no es el propósito, ya el que tiene una idea, a mí me ha pasado muchas veces, o sea, es decirle a muchos, como la señora, ¿no?, esta, pues no es así, señora, pero siga usted su camino, que le vaya bien. Una vez estábamos en la oposición, iba yo venía viajando acá y el piloto me manda a decir con la sobrecargo que quería invitarme a la cabina para que yo diera el aterrizaje. Digo, sí, sí voy a ir. Siempre me invitaban, porque pues, querían saber, ¿no?, cosas. Y ya me invitó y hay una banquita en medio que está el comandante y ¿cómo se llama? El copiloto, sí, el aprendiz, a los dos, y hay una banquita ahí. Entonces me ponían la banquita. Entonces vamos llegando en la noche. Qué barbaridad, dice, cómo son rateros los de un partido, no voy a mencionar cuál, cómo son rateros, porque él era del otro partido, que tampoco voy a mencionar, pero ya ustedes se imaginarán. Yo creo que el problema es ese, que son muy rateros y esto y lo otro. Y ya, pues yo cansado también de tantas giras y eso. Y además ya conociendo, le digo, mira, ¿y usted qué opina? Bueno, pues hay que tener cuidado, porque ellos leen a Sarmiento y antes a los que habían antes, que ya no están, pero ahí se alimentan, pues, Reforma, es un sector. Y empezó y le digo, mira, son iguales, porque le digo, son iguales. Ahorita vamos a llegar y esa terminal nueva la cobraron en 11,000 millones de pesos y se robaron más de la mitad. Los del partido que tú defiendes.
o el que tú piensas que es honesto, que los rateros son nosotros. Entonces se quedó así. Digo, y ya me voy. Digo, voy a recoger mis cosas, que vamos a bajar, ya va. Recogí mis cosas. Y a la salida estaba ahí con una tarjeta, una servilleta, un papel. Oiga, y yo, ¿le puede mandar un saludo a mi papá que le admira? Ah, sí, le digo, ¿cómo se llama tu papá? Toma. Dile que es un hombre inteligente. Pero pasan esas, o sea, está muy difícil, ¿ya?, de convencer, o de que no es fácil. Ya el que tiene una idea así, ya, y además son ideas preconcebidas que ya los hacen sabiondos, lo saben todo, están bien informados. O sea. En cambio, un joven, una gente humilde, un trabajador, un campesino, tiene una mente más fresca, abierta, un libro abierto. Entonces, también como recomendación, no pierdan mucho el tiempo en convencer a quienes va a estar muy difícil, pero sí hay que estar informando a los jóvenes y a la gente con menos recursos económicos, campesinos, obreros, trabajadores de la economía informal, informar, y ya hay mucha gente despierta, consciente, muchos, y lo entienden muy bien. ¿Cómo no lo van a entender? Si se hablaba de corrupción y ellos sabían que había corrupción, pero recibían muy poco del gobierno y casi nada. Y ahora sí están recibiendo un poco más, lo que antes no pasaba. Entonces ellos pues están a gusto, los de arriba no, y los fanáticos. Entonces por eso se dicen muchas cosas, ¿no? Ahora hay que tener paciencia y respetar a todos, respetarlos. Es nada más, estás bien, ahí la llevas, sigue tu camino. Antes nos decían, a ver, ¿me puedes explicar cómo le vas a hacer? Porque siempre a nosotros eran exigentes con nosotros, ¿no?, estos sectores. A ver, lo que me importan son los cómo, no lo que está mal, sino cómo le vas a hacer. Y ahí se explicaba y todo. De todas maneras, por más racional que sea la explicación, no. No avanza uno mucho. Sí hay casos, ¿no?, en que la gente
cambia de opinión, pero en las familias hay diferencias. Me acuerdo de un caso cuando estábamos iniciando allá en Tabasco en la oposición, que llegó un campesino a la carnicería y había otro ahí que se reúnen en las tiendas de abarrotes, en las carnicerías, desde luego en los cafés, ¿no?, que siempre están enfrente de las plazas, y ahí se enteran de todo. Y llegó y preguntó por el kilo de carne y le dijo el carnicero, pues vale, no sé, carne con hueso, con pulpa, porque carne con hueso, 10 pesos el kilo, en aquel entonces, era la más barata, la carne con hueso, 10 pesos el kilo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha subido, ¿no?, la carne? ¿A dónde vamos a ir a parar? Entonces le dice el otro, sigue votando por el PRI. Le dice, ¿no? Pero la respuesta es genial. Se voltea y le dice, mira, si gobernaran ustedes, ni carne habría. Pero esos piques en los pueblos, ¿no?, y en todos lados, y en la familia, pues eso es parte, pues, de la democracia, no enojarnos, ¿no?, y entender que así es, y la democracia es pluralidad y no es pensamiento único, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión de los permisos y no permisos. Señor presidente, con 3 temas rápido.